A veces, hermano, nosotros nos alegramos cuando podemos compartir con alguien importante, con alguien de renombre. Hermano, quiero que usted me entienda bien. Es una bendición. Hay hombres de Dios que tienen un nombre, que tienen una trayectoria, y a veces nosotros pensamos que es inalcanzable. Y a veces usted tiene el privilegio y la bendición de estar en la mesa con él y siente esa satisfacción, esa alegría. Imagínese, aquí Jesús se sentó con ellos a la mesa. Y sabe que cuando la Biblia habla de la mesa, nos hablaba de la unidad. Quiero hablarle de algo, hermano, porque hay muchos principios que se fueron perdiendo. Y hoy no sé si para muchos la mesa representa lo que siempre representó la mesa. ¿Qué representa la mesa para usted? Para muchos un lugar para comer. Y se levanta. Pero la mesa era un lugar de comunión. La mesa era un lugar de unidad. La mesa era un lugar de diálogo. La mesa era un lugar donde quizás se podía juntar el grupo familiar que no tuvo la oportunidad en el día de juntarse. Hoy no hay lo mismo. Antes, en otro tiempo, hermano, la cena. Por eso está hablando que cuando llegó la noche, a la hora de la cena, a la hora que todos dejaban sus ocupaciones, porque usted va a ver, hermano, ahora podemos decir al mediodía, ¿por qué la cena era el lugar, o la mesa en la cena era el momento importante? Porque el padre de familia tenía que trabajar, tenía que ir a buscar el sustento para el hogar. Entonces al mediodía él no estaba con la familia. Pero la noche era el lugar donde sí estaba con la familia. A veces los niños en el colegio, a la apurada comiendo y la mamá atendiendo. Pero a la noche no había excusa para la esposa. A la noche no había excusa para el esposo. A la noche no había excusa para los hijos. Y decían, todo a la mesa. Es hora de sentarnos a comer. Hoy hay celular, hay televisión, hay tantas cosas, pero antes no había nada. Y si había algo al que le gustaba la lectura, deja libro, deja todo. Ahora es hora de cenar. Ahora es hora de estar en la mesa. Ahora es hora de desconectarnos, de saber qué pasó en el trabajo, qué pasó. Y la noche, hermano, la cena, para muchos de los que somos hijos, era un lugar y un momento muy difícil. Porque a la noche llegaba papá. Y los que nos portábamos tan bien como yo, que éramos tan cumplidos, al mediodía, a las 12, a la 1, a las 2, mamá, a la noche cuando venga tu papá. Cuando nos sentemos a la mesa, yo le voy a contar todo. Y ahí comenzaba, vio el miedo. Y llegaba la noche, se sentaba a la mesa y usted muy sentadito, tranquilo, bien. Y orando para que la mamá no le cuente todo lo que hizo en el día. Porque la mesa era el lugar de diálogo. Hoy se perdieron esas cosas, hermano. Hoy a veces sentarse a la mesa, compartir. Por eso está hablando de unidad. Está hablando de poder tener un diálogo. Hoy vivimos tiempos, hermano, donde no entendemos las cosas. Por eso los que somos esposos mayormente, por eso voy a hablar, hermano, a veces siempre la esposa, pero el esposo también. ¿Cuántos escuchan y no entienden? ¿Cuántos escuchan y no prestan atención? Hoy tenemos el problema del cosito cuadrado ese, ¿vio? Y usted está. Y la esposa le dice, necesito que me traigas tal cosa. Sí. Y sigue. Y pasa un rato y le dice, ¿me trajiste lo que te pedí? ¿Qué? ¿Qué me pediste? Si no me dijiste nada. Sí te dije. Si hasta me dijiste, sí, ya voy. Escuchamos, pero no prestamos atención. ¿Cuánta gente se sentó a la mesa y le hablaron y no prestó atención? ¿Cuántos de nosotros nos enseñaron y no prestamos atención? Pero cuando nos golpeamos, cuando nos dimos la cabeza contra la pared, aleluya, cuando recordamos y decimos, ¿por qué no nos dijeron? Si yo te advertí, yo te enseñé, yo te hablé, pero no me escuchaste, me dijiste sí, pero no prestaste atención. Jesús se sentó a la mesa con los 12 porque le iba a dar instrucciones. Llega el tiempo en que yo voy a morir, voy a partir. Esta es la última cena que voy a participar con ustedes. Yo luego me van a llevar preso, luego me van a matar, pero no se preocupen porque yo voy a resucitar. Es necesario que esto acontezca. Jesús no quería que sus discípulos se encuentren con algo sin antes hablar con ellos. A su nombre sea la gloria.
Por eso Dios en esta mañana nos reunió para hablarnos, para que podamos prestar atención y oír lo que Él nos quiere hablar. ¿Y por qué le digo, hermano, en la mesa a veces hay momentos Jesús comienza la conversación con los discípulos? Y en uno de los evangelios relata, dice, cuánto anhelaba, cuánto deseaba esta cena con vosotros. Pero si usted sigue leyendo en esta palabra que leímos, comienza a hablarle y comienza a decirle, bueno, uno de ustedes me va a entregar, uno de ustedes me va a vender. Y comienza a decirle, bueno, acá hay uno entre vosotros que me va a entregar. Por eso veo en la mesa cuando comienza, bueno, vamos a comenzar. ¿Qué pasó? Y pasó que hoy fulanito no se portó bien. ¿Y qué hizo? Y ya el padre se comienza a interesar. Ahí se interesa. ¿Y qué hizo? Oh. Y fulanito ahí quietito esperando el resultado final. Jesús le estaba diciendo, acá hay uno que me va a entregar, porque cuando veo que después está la bendición, bueno, qué lindo, ¿qué vamos a hacer? Hemos conseguido para comprar tal cosa, le vamos a regalar a ella que tanto se esforzó, y ahí en esa conversación el niño está, qué lindo, y así quiero, y de este color, y de esta manera, y ahí participamos, pero cuando viene el reto, escuchando calladito, y ahí estaba, y se ve que los discípulos eran como nosotros. Pedro nos animó a preguntarle a Jesús quién era, pero estaba ahí codeándole. ¿Quién será? Y estaba ahí, ¿seré yo? ¿Quién? Porque tenían curiosidad. Pero Judas estaba en medio de ellos y él sabía que era él y capaz que decía, ¿quién va a ser? ¿Quién será? ¿No le pasó que en la casa del Señor nos pasa lo mismo a veces? ¿Por qué? A los que nos portamos bien, por eso yo hablo de mí, no hablo de usted. Y venía el pastor y nos sentaba 2 meses. Ay, no sé por qué me sienta el pastor. No sé qué pasó. Si yo sabía lo que estaba haciendo mal. Yo sabía que no estaba haciendo las cosas bien. Ahora vino y por ahí le preguntan, ¿por qué te disciplinaron? No sé. Pero ahí en la mesa le decía, sí, ¿sabes por qué? Porque hizo tal cosa, hizo tal cosa. Jesús le estaba hablando. Por eso, hermano, en esta mañana Dios quiere que nosotros podamos escuchar lo que Dios nos quiere hablar. Hoy en la mesa, hermano, hay tantas cosas. Se cambiaron tantas cosas. Yo tengo un grave problema. Yo como muy rápido. Así que si quieres jugar una carrera, yo no sé por qué tengo el problema de comer. No sé, yo me siento y hasta que no termino no dejo. Y veo que hay gente que tiene paciencia para comer. Y parece que lleva el bocado a la boca y lo saborea y lo mastica y sigue, y usted ya va por el tercero y ellos todavía no termina el primero. Y ve que usted ya está medio como que... Y él sigue y terminó el primero y dice, bueno, vamos. No, voy a repetir, estaba rico. Pero hoy, ¿qué pasa? Usted se levanta y se va, sí, termina de comer. Pero antes que te decían, no, hasta que no terminen todo, nadie se levanta. Hay que esperar que todos terminen. Es un momento para poder estar juntos. Hoy, bueno, no nos sentamos hasta que nos lleguen todos. Cuando están todos nos sentamos. Hoy están tan acelerados que hoy, bueno, primero come uno, llega el otro, come el otro, le guardamos y comemos todos separados. Entonces no hay diálogo, no hay comunión. Y a veces hay excusas también. Porque la Biblia nos habla, la palabra de Dios habla en el Evangelio de Lucas, capítulo 14, del versículo 16 en adelante, habla de un hombre que hizo una boda y invitó a todos a comer. ¿Y sabe lo que dice la Biblia? La mesa está preparada, ya está todo listo, lo único que tienen que hacer es venir a sentarse. Queremos compartir con ustedes este momento. Y ahí comienza a invitar, pero sabe que los invitados comienzan a decirle, ay, sabe que compré una yunta de bueyes y no voy a poder ir, tengo que ir a probarlo. Ah, yo no puedo, no tengo tiempo. ¿Cuántas excusas, hermano, le ponemos al Señor?
¿Cuántas excusas hoy tenemos por eso? ¿Por qué habla de la cena? Porque si usted dice al mediodía, el esposo está en sus labores, los hijos están en sus labores, la esposa está en sus labores y hay que hacerlo porque hay responsabilidad. Pero a la noche usted puede dejar todo para sentarse a la mesa. A la noche usted puede dejar un tiempo para Dios, aleluya. Usted puede separar un tiempo para sentarse a la mesa y oír lo que Él le quiere hablar. A su nombre sea la gloria. Dígame si vivimos en el tiempo donde no hay tiempo. Hoy se vive tan acelerado, no hay tiempo. Si hasta a veces llegamos y nos arrodillamos 5 segundos y nos levantamos porque no hay tiempo. Pero a veces hay excusas solamente porque podemos, pero comenzamos a excusarnos. Por eso dice la Biblia, dice, compré una yunta de bueyes y tengo que probarla. Dígame algo, hermano, a ver los que compramos vehículos, los que compran, las hermanas que compran máquinas y todas esas cosas. A no ser que usted le compre a alguien que conoce y sabe que funciona, ¿usted compra sin probar? ¿Usted qué hace primero? La prueba. Él se va a ir a probar la yunta de bueyes después que la compró. O solamente era una excusa si tengo que ir a probarla. Si él ya sabía los bueyes que compró. Entonces son excusas. Que no hay tiempo y a veces hay excusas en nuestras vidas. Para no sentarnos a la mesa. A veces no hay comunión. Por eso Dios nos hablaba de la comunión. Y como dicen los predicadores modernos, esto no pasa aquí. Bueno, quizás pasa aquí, por eso Dios no está hablando. Quizás pasa en Calzada, por eso también nos habla. Pero vio que llega la fiesta, llega y ahí comienza, y hay fiestas familiares. Y hay hermanos que a veces no se llevan bien. Hay familias que están peleadas por años. Y se nos vamos a reunir a comer todos juntos. Ajá. Viene fulano, viene mengano. Sí, qué lindo. Ahí estoy, ¿hace cuánto no lo veo? ¿Viene fulano? Sí, fulano. Yo no me siento con usted a la mesa. No hay comunión. Hay algo que está separando. Pero el Señor quiere que nos sentemos todos a la mesa. Jesús se sentó con los 12, Judas lo iba a entregar, pero Él se sentó con los 12. Luego Él se tuvo que retirar para que el Hijo del Hombre sea glorificado, pero Él se sentó con los 12. ¿Usted cree que Él no sabía que Judas lo iba a entregar? Sin embargo, Él se sentó a la mesa con los 12. Dios nos ayude, hermano, porque muchas veces no nos queremos sentar a la mesa porque alguien está. A veces no queremos trabajar en la obra del Señor porque, no, qué lindo, vamos a trabajar juntos. Bueno, vas a trabajar con fulano. Ay, pastor, yo lo quiero mucho a fulanito. Pero no hay posibilidad de que me ponga con mengano. Porque vio que nosotros ya nos llevamos. Mentira, usted no quiere trabajar con el hermanito. Yo tuve la bendición de trabajar en Montegrande un tiempo, ¿sabe? Yo no conocía a la gente. Entonces armamos el trabajo de la escuelita y armamos 2 maestras juntas. Le digo, ustedes van a trabajar juntas este año. Y se ve que como me conocían hace poco, no se animaron a decirme nada. Pero cuando terminó el año, en el agradecimiento, una dice, damos gracias a Dios por este año, porque pude trabajar con fulana. La verdad no nos llevábamos bien, pero bueno, el pastor nos puso a trabajar juntas y este año, gracias al Señor, pudimos arreglar y estamos sirviéndole al Señor. Porque, hermano, Dios tiene que traer unidad, pero a veces hay excusa. No podemos, no hay tiempo. Pero ¿sabe que a veces nos damos cuenta que en medio de todas esas excusas, Dios está para ayudarnos? Él prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Por eso la Biblia habla de la mesa. ¿Y por qué, hermano? Muchas veces Dios quiere sentarnos. Apocalipsis capítulo 3, verso 20, una palabra tan conocida, quizá usted la sabe de memoria. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno abre, yo entraré y cenaré con él y él conmigo. Pero cuando usted lee el libro de Apocalipsis, lee unos versículos anteriores, habla de la iglesia, la Odisea. Y la iglesia, la Odisea, no tenía necesidad. La iglesia, la Odisea, se ve que vivía trabajando, tenía riqueza, tenía dinero, no necesitaba nada. Por eso decía y le hablaba, ustedes dicen, no necesitamos nada.
Nosotros somos ricos, no, de nada tenemos necesidad. Y Dios le comienza a hablar, pero ustedes son pobres, desventurados y ciegos. Y tienen necesidad de todo. Pero el Señor le dice, pero yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno me abre, yo entraré y cenaré con él y él conmigo. Dos cosas importantes que esta palabra nos habla. Él golpea. Pero ¿por qué Dios le habla a la iglesia de la Odisea y le dice, cenaré con ustedes? Para que nadie diga, por eso hermano hay muchas clases de personas y hoy se ven muchas cosas y hay excepciones para todo, porque antes había una regla. Antes las cosas no, por eso le digo, cambiaron muchos principios. Antes había principios que no se cambiaban, excepto el que trabaja de noche o el que trabaja de tarde, horario rotativo, pero el que trabajaba de día, la noche estaba. Y a esa hora hay que comer. Dejen todos sus labores, los que iban al colegio, a esa hora se ponían a estudiar, porque salían a pasear, a ver a la amiguita, Y a la hora de sentarse a la mesa se encerraba a estudiar. Ay, tengo que rendir pruebas. Deje todo, venga a la mesa. Después estudia, después amanezca estudiando. ¿Sabe por qué Jesús le dice a la iglesia de la Odisea por la noche? Porque yo de día le decía, no hay tiempo. Estamos trabajando, estamos ocupados, estamos en nuestras labores, hay necesidad. Veo que somos tan espirituales muchas veces. No, lo que pasa es que tengo que darle lo mejor a mi familia. Y trabaja de 12 a 12. Y no viene a la casa del Señor. No, continuemos que veníamos bien, nos metimos en un terreno mediodía. Porque hay que trabajar, pero hay que alabar al Señor también. Hay que dejar un tiempo para Dios. Por eso esas son excusas. ¿Sabe qué? A mí me pasaban, yo era excusa cuando yo trabajaba y no quería venir al culto. El día de Santa Cena. ¿Cuánto falta en la Santa Cena? La Santa Cena es infaltable. Bueno, por lo menos allá, yo creo que es un momento importante donde tenemos que pasar en comunión. Pero cuando yo andaba medio más o menos, y veo que a veces no queremos participar, y si venimos y no participamos nos preguntan, ¿qué pasó que no participó? Entonces, ay pastor, estoy reatrasado con el trabajo, no puedo llegar. Pinchamos el colectivo. Vio que ahora ya ni se pinchan los colectivos, casi es muy raro que algún colectivo se quede. Antes andábamos en colectivo viejo y siempre se pinchaba, entonces teníamos la excusa, se pinchó el colectivo, subí al otro, el otro también se rompió, no llego, llegué después que terminó el culto. Mentira. Excusa, yo no quería llegar porque no estaba en condiciones, porque mi vida no estaba preparada, entonces no llegué a la cena del Señor. Pero Dios nos ayude, hermano, que podamos servirle al Señor. Y Él está a la puerta y llama. Y la segunda es que Dios nos invita. Dios nos llama a abrirle. Si nosotros no le abrimos, Él no va a entrar. Él no va a entrar. Si no le invitamos, Él no va a entrar. Jesús se sentó a la mesa con los 12. Jesús se sentó y Él quería hablar con ellos. ¿Con cuántos de nosotros el Señor vino a hablar en esta mañana? ¿A cuántos nos ha convocado para hablarnos? ¿A cuántos ya nos ha hablado? Desde el comienzo Dios nos está hablando. Desde la alabanza Dios nos está hablando. ¿Cuántos estamos en esta mañana dispuestos a oír lo que Dios nos quiere hablar? Porque nos hemos sentado a oír la voz del Señor. Por eso en la mesa aprendíamos a hablar, pero aprendíamos a oír. Hoy ya no escuchamos. Hoy ya no prestamos atención. Por eso que Dios nos ayude, hermano. No sé cuántas mesas seguirán practicando estas cosas. Hoy vivimos tiempos muy acelerados. Era un lugar de respeto. Era un lugar donde uno hablaba, donde uno podía tener diálogo y hasta donde muchas veces se podían contar problemas. Los problemas que pasaban. Hoy, hermano, vivimos, estamos juntos y a veces no sabemos el problema del uno del otro. Porque no hay tiempo ni siquiera para hablar. Y cuando pasó el problema y cuando llegó la situación y le dice, no, ¿sabes que hace cuánto que estoy así? ¿Hace cuánto vengo pasando? ¿Y por qué no me dijiste? Ahí recién nos preocupamos. Porque no hay tiempo. Porque no hablamos. Porque hace cuánto que no dialogamos. Porque estamos preocupados por las cosas, pero no estamos ocupándonos de lo real, de lo verdadero.
¿Cuántas veces, hermano, estamos preocupados de lo que pasa en el mundo? Y si yo le pregunto qué pasa en Israel, y qué pasa allí en la guerra, y qué pasa el otro, usted está informado. Y sin contar si pregunto de otras cosas, ¿no? Pero bueno, ese es otro tema, dejémoslo. Pero si le pregunto, ¿sabe el problema que está viviendo su esposo? ¿Sabe el problema que está viviendo su hijo? ¿Sabemos las circunstancias que están pasando nuestros hermanos? Le vemos con un semblante decaído, le vemos que no es el mismo, le vemos que está cambiando, nos acercamos a preguntarle, a decirle algo te está sucediendo, qué te está pasando, pero estamos preocupados tantas veces las cosas que no son tan importantes y nos descuidamos lo primordial, que es acercarnos al Señor, aleluya, preguntarle a nuestro Dios qué tiene Dios para nosotros, qué es lo que Dios quiere hacer con nuestras vidas. Por eso la iglesia de la Odisea estaba tan ocupada en sus cosas que se olvidó de lo primordial. Se olvidó de lo importante de sentarse y hablar con el Señor. Te aconsejo que de mí compres oro fino, lino, resplandeciente, colirio para tus ojos, para que veas. En mí está todo lo que necesitas. Gloria al Señor por todo lo que Dios nos puede dar. Gloria a Dios por toda la bendición que Dios tiene. Pero lo importante es tener una intimidad con Dios. Lo importante es tener una comunión con Dios. Lo importante es que tener en esta noche, en esta mañana, la presencia de Dios en nuestras vidas. Puede faltarnos todo, pero Dios prometió que iba a proveer. ¿Cuántas veces hemos llegado sin nada? Pero el Dios que nos prometió abrió la ventana de la bendición. A su nombre sea la gloria. ¿A cuánto nos enseñó la pandemia? ¿Cuántas veces escuchamos? ¿Cuántas veces dijimos? Usted escuchó esta expresión: si no trabajo, no como. Y es verdad, hermano, la Biblia dice: el que no trabaja, que no coma. Pero en la pandemia usted no salió a trabajar, no porque no quería y no porque no tenía trabajo, sino porque Alberto Fernández le dijo: quédate en tu casa, no salga. Y le hizo caso al presidente. ¿Cuántos le hicieron caso al presidente? Qué lindo hacerle caso a Dios también, más que al presidente. Pero ahí usted comenzó, y dígame a alguien que en la pandemia pasó necesidad, que no le proveyó el Señor, que no le abrió la puerta de la bendición, que quizás no tenía todo, pero la promesa de Dios es el alimento y el vestir. Dios no prometió casa, Dios no prometió auto, Dios no prometió departamento. La promesa de Dios es que a los hijos de Dios el alimento y el vestir jamás le iba a faltar. Pero Dios es tan bueno que Dios nos proveyó de todo lo necesario. Y le digo más, hermano, he visto gente que en la pandemia edificó lo que no edificó en otro tiempo, logró lo que no logró en otro tiempo. Parecería contrario, pero es promesa de Dios, es que Dios es fiel para ayudarnos. Alabado sea Dios. Pero en la pandemia los que no oramos, orábamos. Los que no ayunábamos. Hasta algunos pensamos: viene el Señor, se terminó el mundo. Viene Dios ponernos a cuenta, mañana viene Cristo. Pasó la pandemia. Volvimos a nuestra vida rutinaria. Continuemos y dejémoslo ahí. Pero ¿cuánto en la pandemia nos buscamos a Dios? Ese mismo fervor tiene que permanecer. Pero muchas veces, hermano, hemos descuidado estos principios. Qué lindo es poder servirle al Señor. Para terminar, habla una palabra en 1 de Samuel, capítulo 9, el versículo 10. Habla de un joven. Habla de un joven llamado Mefiboset. Dice la Biblia que el rey David quería hacer misericordia. Él preguntó: ¿y se quedará alguien de la casa de Saúl, de la casa de Jonatán, para el cual yo pueda hacer misericordia? Y ahí llegó alguien y le dijo: queda uno que es nieto de Saúl, es hijo de Jonatán, y su nombre es Mefiboset. Él está ahí en Lodebar, él está allá lejos, él es lisiado de sus pies. Él no puede conducirse solo. Y dice la Biblia que Dios manda a llamarlo.
Y lo traen a Mefiboset. Y comienza Dios a hacer misericordia. Dios comienza a hablarle. Le dice: ahora te vas a sentar conmigo todos los días a mi mesa. Te voy a devolver todo lo que era de tus padres. Aleluya. Los criados de ustedes van a trabajar para que a él no le falte nada. Le devolvió tierra, le devolvió casa, le devolvió todo. Pero le hace una promesa a David. Que aunque él vivía en su casa, él le dijo: pero te vas a sentar todos los días a la mesa del rey. Qué lindo sentarnos todos los días a la mesa del rey. Qué lindo es que Dios ha hecho misericordia. No éramos merecedores, hermano. No somos merecedores de estar aquí. No podríamos estar aquí si no fuera por la misericordia de Dios. ¿Cuántos de nosotros hemos alcanzado la gracia de Dios? Si fuera por nuestros méritos, aún hoy no deberíamos estar aquí. Pero la gracia y la misericordia de Dios se extendió y usted y yo nos podemos sentar a la mesa del rey. Pero ¿sabe qué dice? Que a los 4 años, cuando la nodriza, porque Mefiboset no estuvo lisiado por él, dice que cuando la nodriza lo llevaba huyendo, cayó y él quedó lisiado. Y de ahí él tenía problemas. Pero ¿sabe que cuando medité en esta palabra, como decían los hermanos en esta mañana, qué lindo es la unidad? Si pregunto en esta mañana, cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Estamos juntos y estamos en armonía. El problema es cuando terminó el culto. El problema es cuando nos encontramos en el negocio. El problema es cuando cruzamos a los hermanitos en la calle. Sé que eso no pasa aquí, dijo alguien. Pero ¿no le pasó que usted vio a alguien y se cruzó de vereda? No, eso no pasa entre los hijos de Dios. Dios nos guarde, Dios nos libre. Por eso estamos hablando de una iglesia poderosa. Pero si en algún momento antes de que se nos despierte el evangelio nos ocurrió, hoy Dios nos está hablando que hay que cambiar. Y Mefiboset se sentaba a la mesa. Y yo pensé algo, hermano, cuando Dios hablaba esta palabra. Cuando nos sentamos a la mesa somos todos iguales. Porque usted se sienta a la mesa y los que acostumbran poner, vio que hay hermanas que le gustan los manteles y le gustan los mejores manteles y ponen y buscan los coloridos y otro busca un color y lo ponen largo y uno se sienta a la mesa y el mantel tapó todo. Usted se sentó a la mesa y el mantel tapó todo. Somos todos iguales. El problema fue cuando terminaron de comer. Y cuando hay que levantarse de la mesa. Y yo creo que cuando se levantaban todos los criados, porque con el rey no se sentaban los criados, cuando se le sentaban todas las personas que estaban en la mesa del rey, los hijos, los príncipes, las princesas, y se levantaba y se iban. Mefiboset no se podía ir solo. Mefiboset estaba lisiado, Mefiboset necesitaba ayuda. Si lo podríamos comparar hoy, hermano, a alguien que está imposibilitado de poder caminar, usted lo va a ver que anda con una silla para conducirse. Pero vio que a veces usted sienta a personas y lo levanta y lo saca de ahí, lo pone en una silla común y lo sienta a la mesa y somos todos iguales. Pero cuando comienzan a levantarse para irse, todos se levantan, pero él tiene que esperar que alguien venga, que alguien le arrime la silla, lo coloque y pueda retirarse. Y ahí usted recién se da cuenta la diferencia. Hay gente, hermanos, que cuando nos sentamos a la mesa del Señor estamos todos iguales, estamos todos adorando al Señor, somos todos hijos de Dios fiel. El problema es que cuando nos levantamos de la mesa, ahí recién se ven las diferencias, ahí se ve, aleluya, cuando quizás hay algo en nuestras vidas que a Dios no le agrada. Pero en la mesa somos todos iguales, en la mesa somos todos parecidos. Pero Dios nos ayude en esta mañana a que Dios nos haga a alguien diferente. Gloria a Dios. Porque cuánto hemos tapado cositas debajo del mantel. Cuánto hemos tapado cositas que nadie que sabía. Pero el problema es que en algún momento nos tuvimos que levantar, tuvimos que salir y ahí comenzaron a verse las cosas. Dios nos ayude, hermano, pero ahí estaba. Judas estaba entre los 12 y nadie sabía. Pero Jesús dijo: hay uno que me va a entregar.
Muchas veces nadie sabe. No se preocupe, hermano. Usted hable con su pastor, hable con la persona indicada, confiese, hable lo que tiene que hablar. Aunque nadie más sepa, no se preocupe. Dios le va a dar victoria. Pero aunque nadie sepa, hay alguien que sabe todas las cosas. Aunque nadie sepa, hay alguien que nos conoce. Nadie sabía lo que iba a hacer Judas, pero Cristo sabía que en medio de ellos había uno que le iba a entregar. El problema fue que cuando Jesús habló y le dijo: el que mete la mano conmigo, este me va a entregar. Judas no soportó y le habla a Jesús y le dice: hacé lo que tenés que hacer. Llegó la hora. ¿Qué le quiso decir cuando le dice Jesús llegó la hora? Ya está. Ya hablé lo que tenía que hablar con todo. Ya aclaré. Ahora llega el momento donde yo voy a participar con los que son fieles. Fíjese que dice uno de los evangelios que cuando Judas se retiró, el Hijo del Hombre fue glorificado. Y él comenzó a instituir lo que es la cena del Señor. No estando Judas con ellos, sino cuando Judas salió. Él comienza a hablarle y dice: esta es la última vez que voy a participar con vosotros. Este es el último momento. Ahora ustedes van a hacer esto en memoria de mí. Por eso, hermano, hay cosas que Dios va a hacer en medio nuestro. Y Dios se va a glorificar en medio nuestro. Y Dios nos va a usar de una manera gloriosa. Pero hay cosas en nuestras vidas que mientras nosotros no saquemos, Dios no se va a poder glorificar. Hay cosas que mientras nosotros no arreglemos, Dios no va a poder hacer más cosas con nosotros. Porque es necesario acercarnos a Él. Por eso en la mesa, hermano, era tan lindo. Y a veces uno en la mesa hablaba. Y en la mesa decía: miren, oren. O a veces podemos hablar de una familia común, lejos del Señor. Estamos teniendo este problema, estamos teniendo esta dificultad. Acá hay algo que no está bien. Hay un mal comportamiento en el hogar. Entonces tenemos que arreglar. Tenemos que buscar solución. Y en la mesa se ponían de acuerdo y decían: esto hay que dejar de practicar, esto hay que dejar de hacer, esto no nos está haciendo bien al grupo familiar. ¿Cuántas veces, hermano, nos hemos sentado a la mesa para que Dios nos hable? ¿Y cuántas veces Dios nos habla? Esto no nos está haciendo bien, esto no nos está trayendo bendiciones. Es tiempo de que nosotros podamos corregir. Pero hay una palabra de Dios para nuestras vidas. Porque Judas salió y Jesús siguió hablando con los 12. Y hay cosas que se resolvían en la mesa, pero había cosas que se resolvían en una habitación. Cuando papá y mamá entraban a una habitación, porque los hijos no podían oír lo que mamá y papá tenían que hablar. Porque había problemas que ellos todavía no estaban preparados y había que ponerse de acuerdo entre mamá y papá para decir: ¿cómo solucionamos este problema? Esto no lo pueden saber nuestros hijos, pero hay que encontrar solución. Por eso a veces, hermano, hoy vivimos tiempos tan difíciles que aún en la mesa, alguien estuvo en una mesa donde se hablaron cosas que no había que hablar. Y de repente usted está en el medio y no sabe qué hacer. No sabe qué hacer porque empezaron y por ahí sacaron cositas que eran. Y usted dice: ¿qué hago acá? El nene, la nena dice: ¿me dejan ir? Sigan ustedes. Por eso Jesús estuvo con los 12, pero cuando tuvo que hablarle a los 11, Judas ya no estaba. Yo creo que es tiempo, hermano, de que nosotros podamos sentarnos a la mesa de nuestro Dios. Pero si tenemos que encerrarnos en nuestra habitación a hablar íntimamente con Dios, poder hablar con nuestro Dios. Jesús se sentó con ellos. Jesús se sentó con los 12. Qué privilegio que el Maestro se siente con nosotros a la mesa. Qué privilegio que Él se siente a cenar con nosotros. Él prometió estar donde hay 2 o 3, Él está en medio de ellos. Él en esta mañana nos ha convocado para hablarnos. No habló de la unidad, no habló del amor, no habló de la santidad, no habló de tantas cosas. En la mesa, hermano, usted puede tener una intimidad con el Señor. En la mesa usted puede hablarle al Señor lo que no le puede hablar a nadie. Lo que usted puede expresarle a sus seres queridos. Ahí en la mesa usted puede hablarlo. Pero hay gente que dejó de sentarse a la mesa
ha perdido la comunión, ha perdido el diálogo, ha perdido la intimidad. Alabado sea el nombre del Señor. Pero es tiempo de volvernos a sentar a la mesa con el Señor, para que Él nos hable, aleluya. Para que Él nos hable. Qué lindo eran esas reuniones familiares. Qué lindo es poder saber que Dios nos ayude a volver. Y sé que hay gente que todavía practica. Quizás yo quedé en una generación pasada. No soy muy grande así como usted me ve, pero he palpado esos cultos maravillosos. He palpado esos cultos en los hogares. A veces usted escuchaba, estuvimos en casa, nos juntamos tal día con los hermanos, con la familia, vino y de repente nos pusimos a cantar, compartimos una palabra, comenzamos a orar, la presencia de Dios descendió. Ay, ¿sabe qué? El fulanito recibió la promesa, no la recibió en el culto, no lo recibió en la casa de Dios. En ese hogar el Espíritu de Dios se manifestó porque había comunión, porque había una intimidad. Así como en la casa de Dios, Dios se glorifica, en los hogares Dios se manifestaba. Y el hermanito que recibió la promesa ahí, venía el culto y la gloria de Dios se manifestaba. Y usted decía, mirar, tiene la promesa. ¿En qué momento? Estuvieron adorando a Dios en el hogar, estuvieron cantando, estuvieron buscando a Dios. Qué lindo es juntarnos para alabar a Dios. Qué lindo es juntarnos para hablar de la bendición de Dios. Yo no me quiero extender. Esta es la palabra que Dios puso en mi corazón. Esta es la palabra. Dios me hizo reflexionar. ¿Cuánto tiempo no me sentaba a la mesa? Yo soy uno de los que come rápido y se levanta y se va. ¿Y sabe cuántas veces me dijeron? Sentate ahí que no terminamos. En la casa de Dios son la autoridad. Acá sentate ahí y espera que terminemos. Sonría, que Jesús le ama. Ahora que lo veo sonreír, vamos a estar finalizando. Pero ¿cuántas veces, hermano, póngase de pie, por favor? ¿Cuántas veces nos apresuramos? Y tenemos que ir a hacer cosas y estamos tan acelerados. Pero qué lindo es sentarnos. Como se le habrá pasado en alguna oportunidad. Ya terminaron